Buen día, damos gracias a Dios que estés para escuchar la enseñanza del día de hoy y primeramente ponemos en manos de Dios este tiempo. Así que vamos a orar. Dios Todopoderoso, Señor, cuántas gracias te damos por todas y cada una de las bendiciones que nos das a cada día. Te damos gracias porque hoy nos has traído a aprender un poquito más de tu palabra. Y Señor, queremos rogarte por favor que primeramente quites de nosotros todo estorbo, Señor, que perdonen todos nuestros pecados, que tú dispongas los oídos y los corazones a recibir tu palabra, Señor, que quede sembrada en los corazones y cumpla su propósito. Señor, te damos gracias por la enseñanza que vamos a recibir hoy de tu palabra y queremos rogarte, Señor, que tú guíes a través de tu Santo Espíritu la misma, Señor, que nos vayas llevando a través de los pasajes que se van a compartir, que seas tú el que nos des entendimiento de ella, Señor, y que quede sembrada en nuestros corazones para que tengamos una fe más firme y podamos dar respuestas, Señor, a las dudas que surgen cuando queremos compartir el Evangelio. Señor, te agradecemos este tiempo y, Señor, toda la gloria, toda la honra son tuyas por los siglos de los siglos. En el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar el estudio de la palabra el día de hoy y para ello les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Comenzamos en el versículo 1. Dice la palabra: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. ¿A qué se refiere que el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos? Veamos el contexto. Para ello veremos lo que nos dice el mismo Evangelio de Juan, capítulo 16, a partir del versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Versículo 32. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Capítulo 17, primer versículo. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí en esta parte está hablando de la eternidad del Señor Jesucristo. Como ya lo hablé en el mensaje que di acerca de la Virgen María, el Señor Jesucristo no empezó su existencia a partir de su gestación en el vientre de María, su madre, sino que Él, el Señor Jesucristo, es Dios y por lo tanto tiene exactamente los mismos atributos que el Padre y que el Espíritu Santo, quienes conforman la deidad. Los tres forman o son el mismo Dios, Jehová. Dice el versículo 6: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Dice el versículo 11: Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y como aquí en el versículo 11, que
que le está pidiendo el Señor Jesucristo al Padre que los guarde en su nombre, podamos observar lo que nos dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 10, a partir del versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Como observamos en estos dos versículos, no solamente estamos en la mano del Señor Jesucristo, sino que la mano de Dios Padre también nos guarda. Y ese es un indicativo para nosotros de que en el momento en que recibimos nosotros la vida eterna de parte de Dios, por el sacrificio de Cristo en el cual nosotros hemos creído, la salvación no se pierde. Y la vida eterna no la recibimos a partir de nuestra muerte, sino que desde el momento en que hacemos esta decisión de creer en el sacrificio de Cristo para nuestra salvación y perdón de nuestros pecados, en ese instante recibimos la vida eterna. Dice, regresando al capítulo 17, dice el versículo 12: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y dice el versículo 20: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de los discípulos, de los apóstoles. Pero ¿a quién se refiere en este versículo? Y eso lo podemos ver en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Y observamos a partir del versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, se está refiriendo a todos los que habíamos de creer en Él a partir de que fue anunciado el Evangelio. Entonces, desde el tiempo de Cristo hasta nuestros días y los que seguirán después de nosotros para creer en el sacrificio de Cristo para salvación, el Señor Jesucristo en este momento estaba rogando al Padre, estaba orando al Padre por todos nosotros, incluyéndote a ti que has creído o a ti que estás por creer. Ahora, como habíamos visto en el primer versículo del capítulo 18, dice que habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y ese huerto es Getsemaní. ¿Y qué es lo que aconteció ahí en Getsemaní? Lo vemos en Lucas capítulo 22, a partir del versículo 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí personas con pensamientos perversos creen o piensan que aquí está diciendo que el Señor Jesucristo tenía miedo de ir a la cruz, pero enseguida lo vamos a comentar. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Entonces, en ese momento es arrestado. Ahora, regresando a lo que comentaba, de que algunas personas creen que en el momento en que está orando el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, las gotas de sangre que caían de su rostro era por la angustia de que sabía
que iba a ser crucificado. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque era tal la comunión del Señor Jesucristo con el Padre que lo que le angustiaba era que en ese momento se iba a romper la comunión que él tenía con el Padre. Entonces, más que el sacrificio, seguramente sabía que iba a ser doloroso, pero más que ese sacrificio o el dolor que iba a padecer, lo que le angustiaba era que se iba a romper esa comunión que había tenido desde la eternidad con el Padre. Porque si recordamos durante la crucifixión, él pregunta al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿qué es lo que acontece? Y en la Escritura está desde 700 años antes de la presencia del Señor Jesucristo en la tierra como humano para realizar su ministerio. Y eso lo menciona el libro de Isaías en una profecía que Dios le revela a través del Espíritu Santo 700 años antes de Cristo, y lo observamos en el capítulo 53. Pero podemos leer lo que dice la palabra a partir del versículo 3 en el capítulo 52. La Escritura dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 12: Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De esa manera el Señor iba a ser exaltado. Pero veamos lo que acontece según la profecía escrita en Isaías. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera, de esa misma manera, fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Lo que el Señor Jesucristo padeció durante su arresto, durante el tiempo previo a la crucifixión, fue que recibió de parte de los soldados romanos una golpiza tan brutal en el rostro, aparte de los latigazos que él recibió. Los golpes que él recibió en el rostro le dejaron desfigurado la cara. Y la propia escritura dice que le mesaban sus barbas, esto es, que le arrancaban las barbas, y eso le produjo una hinchazón tan grande al grado de que también sus ojos se cerraban por lo hinchado de su cara, pero también por los golpes tan brutales que le daban a él. Imaginamos que no solamente le pegaban con los puños, probablemente también lo patearon. Ahora, ¿de qué manera quedó su rostro tan golpeado que perdió la forma humana, como lo dice aquí? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice el versículo 15: También así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Si vemos lo que dice el libro de Apocalipsis en el primer capítulo, en el versículo 7, dice la palabra: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En ese momento en que él regrese a este mundo para juicio a las naciones de la tierra, ellos van a entender que fue el Señor Jesucristo a quien fue crucificado hace 2000 años. Y con gran asombro, como dice aquí, verán que Él viene. Dice el primer versículo del capítulo 53:
¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Acaso no recordamos que cuando él estuvo efectuando su ministerio durante 3 años, cada vez que los asombraba con un milagro o con lo que él compartía de la palabra, siempre se admiraban, pero también a la vez no querían creer, porque lo señalaban diciendo: ¿acaso no es este el hijo de José el carpintero? ¿No está aquí su madre? ¿No están aquí sus hermanas, sus hermanos? Entonces lo veían como un donadie, lo veían como alguien, como una persona común, pero no observaban que las obras, como él dijo que él hacía, las hacía con el poder de su Padre. Entonces, con los milagros que él realizaba, con la sabiduría que él mostraba, él estaba mostrando que verdaderamente era el Hijo de Dios, como muchas veces se lo preguntaron y él así lo contestó, pero no le querían creer. Entonces dice esta parte de la profecía: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No le quisieron creer. Dice el versículo 2: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y hay una ilustración en el sentido de que y no es casualidad de que él haya sido arrestado en Getsemaní, en el monte de los olivos. Ese monte, ese jardín de Getsemaní, era un lugar a donde se cultivaban los olivos, y del fruto de esos olivos, es decir, de las aceitunas, se extraía el aceite. En Israel, el aceite de oliva es una materia prima con el que se producen muchos productos a los que se les da uso tanto en la cocina, tanto para hacer ungüentos, para sanar dolencias, para quitar dolores, para menguar dolores, para traer descanso. Y observamos que el árbol del olivo es un árbol de aspecto muy desagradable, pero curiosamente es un árbol que puede darse en cualquier tipo de terreno. Y ese tipo de árbol está clasificado como perenne, es decir, que no muere. Se sabe de que se han encontrado árboles de olivo cuya antigüedad se calcula en más de 2500 años. Y curiosamente, a ese árbol se le conoce como raíz de tierra seca. Y el proceso para extraer el aceite del fruto de ese árbol, se sabe que en forma artesanal en ese tiempo se golpeaba a las ramas del árbol para tirar las partes de donde podían arrancarse las aceitunas para producir el aceite. Entonces el árbol tenía que ser golpeado. Lo que seguía en el proceso para la producción del aceite era llevar ese fruto a un molino, y se le pasaba una piedra de molino muy pesada
para aplastar el fruto, para molerlo, para machacarlo, para quedar molido completamente hasta hacer una masa, la cual se llevaba y puesta en una prensa se extraía todavía la esencia de ese aceite. Ahora, como hemos mencionado, el aceite de olivo es muy utilizado en muchas áreas de la vida en el pueblo de Israel y a la fecha. A la fecha se producen muchos tipos de aceite y de ungüentos porque tienen aplicaciones, como decía yo hace un momento, no solamente para preparar alimentos, para preparar ensaladas, para preparar sustancias que puedan ayudar a sanar dolencias en el cuerpo. Y vamos a observar lo que acontece entonces. Decíamos que ese árbol, para primeramente arrancar el fruto, era golpeado. Entonces ya acabamos de leer que de tal manera fue golpeado su rostro que perdió la forma humana. Y entonces en este versículo se le identifica a él con ese árbol, pues dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, así como ese árbol que no tiene nada de atractivo. Dice: le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Fue despreciado, es decir, no se le valoró, y desechado como algo que no es útil, como alguien que no tiene ningún valor. Dice que fue experimentado en quebranto. Él experimentó ese quebranto. Pero también dice que fue menospreciado y no lo estimamos. Ninguna estima se le tuvo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo el profeta en un sentido a como lo va a entender el pueblo de Israel cuando el Señor Jesucristo regrese. Dice el versículo 4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como explicaba hace un momento, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es decir, tanto enfermedades como dolores han sido sanados en muchos como milagro que Él hace, porque Él cargó con esos dolores, Él cargó con esas enfermedades. Entonces, en ese sentido, como el aceite de olivo, el sufrimiento que Él padeció ha sido útil para sanar esas enfermedades y quitar esos dolores. Y cuando dice que nosotros le tuvimos por azotado, lo que está diciendo aquí es que muchos pensaron y creyeron que lo que estaba padeciendo era porque Dios lo estaba castigando a él por haber dicho, por haberse comparado con Dios, por haber dicho que Él era su Padre y por haber hecho entender a sus oyentes que Él tenía la misma naturaleza del Padre, es decir, que Él compartía la deidad del Padre. Eso es lo que ellos pensaban, que ese castigo lo estaba recibiendo de parte de Dios por eso, por esa blasfemia que supuestamente ellos decían que Él estaba haciendo, pero sabemos que Él estaba diciendo la verdad. Entonces, no se estaban dando cuenta que lo que Él estaba padeciendo era para sanar esas enfermedades y para padecer esos dolores que eran de toda la humanidad.
Dice el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Aquí lo está aclarando. Cuando dice más es pero, él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y la primera vez que yo leí esta palabra, cuando dice molido, literalmente está diciendo que él había sido molido en su cuerpo, así como el fruto del olivo para extraer el aceite. De esa manera, su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Los golpes que recibió desfiguraron no solamente su rostro, sino también la mayor parte de su cuerpo cuando fue golpeado con látigos que en las puntas tenían pedazos de metal, de hueso, que cada vez que él era golpeado en su espalda le arrancaban tirones de piel. Imagínense el dolor, el sufrimiento de estar padeciendo que en cada golpe no estaba solamente sintiendo el golpe, sino el desprendimiento de sus carnes. Ahora, como la propia escritura dice que también le pusieron un manto, imaginen la sangre que estaba saliendo de su cuerpo. Y al ponerle el manto, llegó un momento en que la sangre, al empezarse a secar, se estaba adhiriendo a esas telas de la vestidura que le habían puesto. Y en el momento en que va a ser crucificado, pues obviamente no le quitaron sus ropas con cuidado, sino que obviamente se las tuvieron que arrancar de la piel, y de nuevo el sufrimiento. Dice el mismo versículo 5, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En ese momento en que está padeciendo todo ese sufrimiento, todos los pecados, los míos, los tuyos y de todo el mundo, desde el tiempo de Adán hasta nuestros días y los que van a existir después de nosotros, todos los pecados estaban siendo puestos en su cuerpo. Él estaba absorbiendo todos nuestros pecados. Lo que Dios estaba viendo en él no era a su Hijo, estaba viendo todos los pecados de nosotros, de cada uno de nosotros, allí en su cuerpo. Eso es lo que estaba viendo Dios. Y en ese momento se estaba rompiendo la comunión que el Señor Jesucristo había tenido con el Padre por la eternidad, y esa era la angustia que el Señor Jesucristo estaba padeciendo al estar orando en el huerto de Getsemaní. No era el temor, no era el terror al sufrimiento que él iba a padecer, sino era el dolor de saber que se estaba rompiendo esa comunión con Dios por culpa de tus pecados y de los míos. Entonces dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y si recordamos lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, en el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y cuando aquí la palabra está diciendo que al que no conoció pecado, no se refería a que no sabía qué era el pecado, sino que no tuvo una participación como persona en los pecados. Es decir, él jamás ha pecado y jamás pecó durante su estancia, durante su ministerio aquí en la tierra. Entonces, cuando dice por nosotros lo hizo pecado, no quiere decir que Dios lo hizo pecador, sino que era una infinidad de pecados
los que Dios estaba viendo, y esos eran los pecados de nosotros. Entonces, no era que Dios lo había considerado pecador, porque Él jamás pecó, sino Él estaba recibiendo el castigo por nuestros pecados. Ni Dios lo hizo pecador, ni Dios lo estaba juzgando como si Él hubiera pecado, sino que Dios estaba permitiendo todo ese castigo para el pago de nuestros pecados. El Señor Jesucristo estaba ocupando nuestro lugar para recibir el castigo que cada uno de nosotros merecemos por nuestros pecados. Él recibió ese castigo. Dice el versículo 7 de Isaías 53, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y cuando aquí está diciendo como cordero, nos recuerda el Evangelio cuando Juan el Bautista lo ve a donde él estaba bautizando y le dice a la gente que estaba a su alrededor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento, se estaba cumpliendo esas palabras de Juan el Bautista. Él era el Cordero. El Señor Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él estaba siendo sacrificado por nuestros pecados. Y el pueblo judío, cuando escuchaba a Juan el Bautista, perfectamente estaba identificando a lo que se refería Juan, que era el sacrificio de Cristo por los pecados de la humanidad. Pero no lo quisieron creer. Dice el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces esta parte del versículo 8 está diciendo que fue juzgado, y nosotros sabemos, como dice la Escritura, que fue juzgado injustamente. Pero también dice, y su generación, ¿quién la contará? Se refiere a todos los que hemos creído en ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para salvación. Todos los que hemos creído, los que seguirán creyendo en ese sacrificio, conformamos esa generación que menciona aquí. Dice el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. La decisión de los romanos que estaban efectuando la crucifixión al Señor Jesucristo junto con los otros dos era que en el momento de que alguien moría en la cruz era llevado su cuerpo a un basurero que siempre estaba prendido para quemar la basura y los desechos de animales muertos o de esos cuerpos que bajaban de las cruces. Y ese basurero es llamado Gehenna y estaba a la orilla de la ciudad. Entonces el destino tanto del Señor Jesucristo como de esos dos ladrones que estaban siendo crucificados a su lado, en el momento de ser bajados de la cruz por haber muerto ahí, el destino era que iban a ser llevados a ese basurero e iban allí a ser quemados. Entonces, esa era la decisión de ellos. Pero dice el mismo versículo 9, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 19, en el versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilatos que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras.
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Entonces, ese sepulcro pertenecía a este hombre, José de Arimatea, que era un hombre rico. Entonces se estaba cumpliendo también esta parte de la profecía, que más con los ricos fue en su muerte. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y una escena que nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, a partir del versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros del trono, y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ese linaje que está hablando aquí es de todos los creyentes en Cristo. Y continúa diciendo el versículo: vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué es lo que movió al Señor Jesucristo a poner su vida de por medio? Es por la salvación de los que hemos estado creyendo en Él. Y dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades, es decir, los pecados de ellos. Entonces, recordando lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos 14 al 16, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Señor Jesucristo fuera crucificado. ¿Por qué? Porque dice el versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo que está diciendo aquí esta parte del pasaje es que era necesario ese sacrificio del Señor Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Y alguien pudiera decir: bueno, pues Dios podía haber decidido perdonar a todo el mundo y no tener que pasar ese sacrificio que tuvo que hacer el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero esto no es así, porque Dios es juez justo y Él no pasa por alto el pecado. El pecado tiene que recibir un castigo, y toda la humanidad, ninguno de nosotros podría pagar ni por toda la eternidad el castigo necesario para cubrir nuestros pecados. Nadie, absolutamente nadie, puede pagar por sus pecados. Si alguien dijera: yo no acepto el sacrificio de Cristo, yo voy a pagar por mis pecados para ganarme la salvación, jamás saldrá esa persona del infierno. Seguirá recibiendo un castigo por la eternidad, porque esa es la repercusión de los pecados, con una consecuencia para la eternidad.
cualquier transgresión que constituye pecado delante de Dios, la consecuencia es sufrir un castigo por la eternidad. Nadie podría ser librado de otra manera de esa consecuencia del pecado. Nadie. Entonces, las proporciones son infinitas. Las proporciones de esas consecuencias por culpa de nuestros pecados son infinitas y por eso merecen un castigo por la eternidad. Y por esa razón Dios tuvo que permitir que el Señor Jesucristo pusiera su vida de por medio para que pagara por nuestros pecados. Ahora, sin ese sacrificio, jamás nadie podría tener la salvación. Y por esa razón dice Juan 14:6, que el Señor Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Y cuando está diciendo a través de Él, Él nos está diciendo que no hay otra forma, no hay otro medio de llegar a Dios, no hay otra manera de estar en su presencia cuando partimos de este mundo, sino es mediante creer que el sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente y fue necesario para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Por esa razón dice el mismo capítulo 3, versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, o sea Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y vuelve a decir el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como ya lo he mencionado en las enseñanzas anteriores, judíos, mormones, testigos de Jehová, católicos y cristianos tenemos la Biblia. Desafortunadamente, los líderes religiosos enseñan cosas diferentes a lo que dice la Escritura. Y nosotros podemos comparar lo que dice la Biblia judía, la Biblia católica, la Biblia de los testigos, la Biblia de los mormones. Me estoy refiriendo a la Biblia, no a las demás literaturas que ellos creen o que ponen por encima de la Escritura. El mensaje es de salvación. El mensaje es que Cristo vino a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero si no lo creen, no van a tener excusa, porque cuando estén delante de Dios en el juicio del gran trono blanco, no le podrán decir que ellos no sabían, porque las Biblias estaban en sus manos, pero quisieron creer más otras cosas. Y como ya lo he manifestado, no estoy diciendo que exactamente las Biblias digan lo mismo. Algunas han sido alteradas, pero aún con esas alteraciones que le han hecho a sus escrituras, y me refiero principalmente a la traducción que hacen los testigos de Jehová y algunas versiones católicas. El mensaje de salvación que Dios ha dejado en su palabra se puede extraer, se puede conocer, se puede saber, pero lo importante no es saber que está ahí, sino creerlo. Entonces, para ninguna persona va a haber excusa de decir no supe, porque si bien sus líderes religiosos les enseñan otra cosa,
bien pudieron cotejarlo con la Escritura y bien pueden saber lo que Dios dice, porque la Biblia es el único libro que se le dice Sagradas Escrituras. Es el único libro al que se le atribuye que es palabra de Dios. Entonces, no hay manera de excusarse. Toda persona que quiere tener una religión, que le hablen lo que quiere oír y no lo que dice la palabra de Dios, va a estar en ese juicio del que ya he hablado en otras ocasiones anteriores y que está descrito en el capítulo 20 de Apocalipsis a partir del versículo 11. Ese juicio del gran trono blanco, donde dice que van a estar delante de Dios y van a ser abiertos los libros donde están escritos sus obras y van a ser juzgados por esas obras, por esos pecados que cometieron. Y si en ese momento quisieran decirle a Dios, pero el Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados porque Él pagó por los pecados de todo el mundo, el Señor les dirá que fueron juzgados porque lo rechazaron a Él. Fueron juzgados por no haber creído en Él. Y como dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y como también dice el versículo 18 de Juan 3, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ellos, los que van a ser juzgados, serán condenados por haber rechazado el Evangelio, por no haber creído en la obra redentora del Señor Jesucristo. Por eso en este momento yo te digo, si Dios ha hablado a tu vida, cree en esa obra de Cristo. Y si no lo has hecho, pero Dios a través del Espíritu Santo te ha convencido de lo que dice su palabra y quieres entregarle tu vida a Cristo en este momento, yo te invito a que es el tiempo en que debes inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos y decirle esto a Dios. Señor, he escuchado el Evangelio, he escuchado lo que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario. Él vino a padecer y a morir en la cruz porque en su cuerpo fueron puestos todos mis pecados. Él recibió el castigo que yo merecía y ahora entiendo y me arrepiento por mis pecados que he cometido. Y Señor, te ruego que me perdones, porque creo que mis pecados ya fueron pagados por el Señor Jesucristo. Y aunque murió en esa cruz del Calvario y fue sepultado, también tu palabra dice que Él resucitó al tercer día y ahora está sentado a tu diestra intercediendo por mí. Y yo agradezco. Señor, como he creído en ese sacrificio del Señor Jesucristo por mis pecados en la cruz del Calvario, y sé que mis pecados pueden ser perdonados porque toda su santa sangre fue derramada para limpiar mis pecados, yo te ruego que ese sacrificio me aplique. Y lo creo. Y en este momento reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y abro mi corazón para que more en mí. Señor, quiero recibir tu Santo Espíritu y que more en mí para que haga de mí la persona que tú quieres que yo sea, que guíe mi vida en este mundo hasta que me llames a tu presencia. Y como he creído que mis pecados ahora han sido perdonados, sé que tú me has hecho un hijo tuyo, y yo te agradezco en el grandioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Si tú has creído estas palabras y han sido sinceras y Dios lo ha visto así,
Dios en este momento te ha perdonado y hay gozo en el cielo por tu arrepentimiento y por haber creído en Él. Y te damos la bienvenida a la familia de Dios. Y para terminar vamos a agradecerle a Dios este tiempo y les pido que inclinen su rostro para agradecerle al Señor. Dios Todopoderoso, Señor, te agradecemos la misericordia que han recibido hoy las personas que han hecho esta decisión, que han creído en tu palabra, que han creído en el Evangelio, en el sacrificio del Señor Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Y te agradecemos por ello, Señor, y te rogamos que tu palabra sea difundida, Señor, compartiendo el Evangelio a más personas para que también gocen de tu presencia cuando dejen este mundo, cuando los llames a tu presencia. Señor, te agradecemos tus bendiciones y asimismo te rogamos, Señor, por todos y cada uno de quienes dan seguimiento a estas enseñanzas. Señor, te ruego que si a alguien está padeciendo alguna enfermedad, Señor, le permitas ser levantado, recibir la salud que tú permites que llegue a su cuerpo, porque como dice la misma Escritura que hemos estudiado el día de hoy, nuestras dolencias y enfermedades fueron puestas en el cuerpo de Cristo, nuestro Salvador, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces creemos que esas enfermedades pueden irse de nosotros y por ello te rogamos, Señor, porque tienes el poder para hacerlo, que en tu voluntad y en el tiempo en que tú lo permitas o conforme a tu voluntad, ellos que están padeciendo, Señor, sean también sanados. Señor, si a alguno le falta provisión para cubrir sus necesidades, te rogamos también por ello. Si a alguno le falta trabajo, te rogamos por ello. Señor, queremos rogarte en especial, te ruego por la salud del pastor Miguel Alarcón. Tú sabes lo que está padeciendo su cuerpo, Señor, te rogamos. Señor, por favor, permite que haya sanación en su cuerpo. Te rogamos por la salud del pastor Enrique Rodríguez, por la salud de su mamá, de sus hijas. Señor, tienes el poder para sanarles también y te rogamos que en tu preciosa voluntad, Señor, les permitas también gozar de salud, que no falten tus bendiciones en sus casas, Señor, que no les falte tu provisión en la mesa, y lo mismo así a nuestros hermanos en la fe. Señor, a nuestros hermanos que tienen que laborar en hospitales, en servicios públicos, en servicios de seguridad, o que tengan que estar saliendo a la calle para traer la provisión a sus casas, Señor, que tú les permites tener. Señor, guárdales de enfermedad, protégeles, Señor. Te rogamos tu bendición para sus casas, para sus familias, Señor. Que no les falte, Señor. Abúndales en bendiciones. También para los que siguen estas enseñanzas, te rogamos tu bendición en cualquiera de las necesidades que tengan, Señor. Provéeles, Señor, para que ellos puedan hacer frente a sus compromisos. Y guíales y guárdales en todo momento, Señor. Te rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.